justamente la clase de hoy. Así que les comparto la presentación del día de hoy. Ya saben, cualquier pregunta o comentario que deseen hacer, no hay ningún inconveniente, me pueden interrumpir. Y recordemos, no me digan profesor. Entonces, el día de ayer comenzábamos a ver ahora sí la estructura del encéfalo junto con el resto del mismo sistema nervioso. Por ejemplo, la médula, la médula espinal y el tallo cerebral. ¿Sí me están escuchando? Sí, sí se escucha. Sí. Perfecto. Ahora, si vemos el tallo cerebral de perfil, como lo podemos ver aquí en la imagen, vamos a identificar la primera estructura que es el encéfalo. Posteriormente, en la parte trasera al encéfalo es el cerebelo. Al lado del cerebelo vamos a encontrar una pequeña estructura, vamos a agrandar un poco la imagen. Y esta estructura se conoce como mesencéfalo. La parte que se encuentra abajo del mesencéfalo, que se ve un poco más abultada, se conoce como puente o protuberancia. Inferior al puente o la protuberancia, esta estructura se conoce como médula oblonga. E inferior a la médula oblonga tenemos la médula espinal. Y son justamente las estructuras que se van a estar identificando en nuestro sistema nervioso. Ahora, una vez que ya tenemos identificada esta estructura, van a haber varios cortes. Un corte coronal o sagital que está señalado con la letra A, que va a estar cortando o atravesando el encéfalo en una parte anterior y una parte posterior. A este corte se le conoce como corte sagital o de Charcot. ¿Por qué de Charcot? Porque fue la persona quien lo identificó. Posterior a este corte, vamos a tener atravesando la cisura de Silvio hasta la muesca occipital, el corte señalado con la letra B y es el corte transversal. Inferior a nuestro corte transversal vamos a tener el corte de el mesencéfalo. Si se dan cuenta, atravesamos esta estructura. Si se dan cuenta, hay dos pequeñas protuberancias. Se conocen como colículos. Entonces, el colículo superior y el colículo inferior van a estar justamente divididos por esta línea y este será el corte mesencefálico. Más adelante les voy a explicar qué tiene que ver un colículo con el otro o en qué se diferencian. En la parte inferior a este tenemos, como les mencionaba, el puente o protuberancia y este va a estar dividido a su vez a la mitad y se conocerá como corte de puente o protuberancia. Disculpen por la falta de ortografía. Finalmente, en la parte inferior a este tenemos la médula espinal y se va a estar cortando esta por secciones, ya sea desde la parte cervical, torácica, lumbar, sacra o coxigia, y va a haber diferentes núcleos o inclusive contenido del mismo corte, contenido de la parte axonal de cada uno de estos. ¿Por qué? Característica. Como se les mencioné el día de ayer, las neuronas forman la sustancia gris del cerebro, la parte de la corteza. Pero en el caso de la médula espinal, del tallo cerebral y la médula espinal, va a estar al revés. Los axones van a formar la parte central los somas o cuerpos van a estar formando la parte central y la parte de la corteza de cada una de estas estructuras van a ser los axones, por eso es más claro. Hasta aquí en esta en esta imagen, ¿presentan alguna duda? No. Perfecto. Pasamos a la siguiente. Me gustaría que por favor identificaran
este esquema en sus copias. Y como se los mencioné, tenemos nuestro corte sagital o de Charcot que va a estar atravesando el encéfalo, formando dos porciones, una anterior y una posterior. Aquí lo podemos observar en la imagen. Ahora, no recuerdo cómo vienen los esquemas. Alguien si me pudiera nada más reiterar si vienen estas estructuras de núcleos y los triángulos y las líneas, ¿sí vienen definidas? No, no vienen. No vienen. Perfecto. Muchas gracias. Ahora, los vamos a ir dibujando uno por uno. Acerquémonos a esta parte. Tenemos justamente que el encéfalo, como se les mencionaba, va a tener las cisuras o las divisiones. Ya habíamos identificado anteriormente que tenemos una cisura que divide al encéfalo en dos porciones, una derecha y una izquierda. Y este se va a conocer como fisura interhemisférica. Es en esta parte superior, señalada con azul. Me gustaría que la señalaran en su esquema. Aún así, les voy a estar mandando la presentación al finalizar, bueno, en la noche se les estaría mandando para que vayan corrigiendo o vayan agregando si les llega a faltar algo. Posterior a esta fisura interhemisférica, de forma lateral, tenemos justamente la cisura lateral. Se dan cuenta, igual va a estar dividiendo al encéfalo de la parte superior a la parte inferior. Y en la parte medial, perdón, en la parte inferior, igual, vamos a tener estas pequeñas estructuras en forma de gancho. Estas estructuras se conocen como el hipocampo. Ayer me preguntaban o mencionaban justamente este tipo de conexiones o funciones que presenta el área, y el hipocampo es el principal regulador de la memoria y el sistema, bueno, el sistema de memoria y más aparte la regulación de las emociones. Pero esto ya nada más es un centro de asociación, más no es un centro de formación. Ahora, en el esquema nos podemos dar cuenta que tenemos toda la corteza señalada, y es lo que les mencionaba. La corteza del encéfalo va a estar conformada por los somas de las neuronas, y la parte blanca del encéfalo son los axones. Por eso es importante saber la organización de cada una de las estructuras y la función de cada neurona para que tengamos un poco más de información. Ahora, en la parte superior, inmediatamente donde tenemos la fisura interhemisférica, vamos a tener esa estructura en forma de triángulo. Esta estructura se conoce como ventrículo lateral. También ayer mencionaban justamente la circulación del líquido cefalorraquídeo, en el cual va a estar justamente entrando y saliendo por estas partes, va a estar conduciendo así. Del ventrículos laterales tenemos inmediatamente en la parte inferior esta pequeña estructura, se conoce como el fornix. Creo que ayer también lo vimos en uno de los cortes, que es otra de las estructuras que va a estar asociada para la conducción de este líquido. E inmediatamente en la parte inferior vamos a tener el área del tercer ventrículo. Una vez que ya tenemos pues acomodado nuestros canales de conducción o nuestros ventrículos, podemos comenzar a dibujar o a colocar en sus esquemas los núcleos. Estos dos huevitos que se encuentran a los lados de los ventrículos, que están señalados con el 1, al centro de estos huevitos pues igual está el 1, pero no se alcanzaba a notar, por eso lo coloqué a un lado. Es el número 1
y este es el núcleo caudado. El núcleo del caudado es justamente la estructura que ayer les mostré en otro de los esquemas, que va a estar conformada por pico, rodilla, cuerpo y el caudado, justamente, la parte posterior. Ahora, donde tenemos nuestro tercer ventrículo, a los lados vamos a tener otras dos estructuras circulares. Son otros dos núcleos señalados con el número 2. Perdón, aquí está. Estas dos estructuras que se encuentran al lado del tercer ventrículo justamente son los núcleos del tálamo. Recordemos que el tálamo no solamente es uno, son dos estructuras en forma de huevo, los cuales van a estar unidos por fibras, generando un pequeño puente, el cual va a proporcionar la comunicación e integración de otras vías e inclusive de el control de el mismo metabolismo. Ahora, sigamos el cursor. De la estructura del hipotálamo derecho hacia el hipotálamo izquierdo, vamos a tener esta pequeña línea que va a formar otro núcleo u otra estructura principal del encéfalo. Todo este cuadro, que está señalado con el número 3 y que les estoy guiando con el cursor, es el hipotálamo. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Perfecto. Sí. Gracias. Sí. Inferior. Sí, dime. Creo que no. Inferior al hipotálamo vamos a tener estas dos pequeñas estructuras. Y se conocen como los cuerpos mamilares. Son otros dos núcleos. El día de ayer también los veíamos en el corte lateral. Señalado con el número 4, estos huevitos. Como se los mencionaba, son mamilares porque los anatomistas pues encontraron que tienen forma de glándulas mamarias. Y a su vez, donde está el tálamo, el hipotálamo, vamos a tener justamente estas estructuras laterales. Es una sola, es un solo núcleo. Es un solo núcleo. Este triangulito se conoce como el núcleo lenticular. ¿Por qué lenticular? Porque cuando nosotros lo vemos de forma microscópica, va a presentar la forma de una lupa. Entonces, alrededor va a estar más oscuro y al centro más claro. Dibújenlos en ambos lados, por favor. E igual lo vamos a dividir en dos secciones este triángulo, en A y B, donde A son los extremos y B son los centros, o se encuentran de forma medial. Este núcleo lenticular, como se los mencioné, está dividido en dos, A y B. La estructura A, que en teoría es la estructura un poco más oscura en cortes anatómicos, se conoce como putamen. Mnemotecnia. ¿Cuál es el putamen? Tan negro como su nombre, para que vayan recordando y justamente lo puedan localizar en la estructura. Y señalado con la letra B, vamos a tener el globo pálido.
En ambos lados, colóquenlo para que no haya ningún inconveniente. Recuerden, núcleo lenticular dividido en dos, putamen y globo pálido. Disculpe, maestro, ¿el globo pálido para qué o qué función tiene exactamente? ¿Cuál? El globo pálido. Ah, perfecto. Bríndame unos segunditos, nada más. Déjame mover de área. Unos segunditos. Listo, perdón. El globo pálido. En estas estructuras van a estar presentando relevos en las vías corticoespinales, en la vía póntico rubro dentotálamo cerebelosa, en vías justamente de la coordinación que son el cerebelo, pero poco a poco lo vamos a estar viendo identificado para que no haya ningún inconveniente. Más adelante lo vamos a ver más Sí, adelante. muchas gracias. De nada. Ahora, el 6 es esta estructura lineal que tenemos aquí, si la pueden ir siguiendo, de hecho está marcada. Este se conoce como núcleo del claustro o antemuro. En ambos lados, por favor, colóquenlo. Claustro o antemuro. Ahora, que ya tienen identificado este núcleo, va a estar dividido en tres partes. Una cápsula interna que está viendo hacia adentro, una cápsula externa que está viendo un poco más hacia afuera y una cápsula extrema. ¿A qué me refiero con extrema? Que se encuentra más a la superficie. Aquí lo podemos ver. Del lado inferior, cápsula interna. Del lado medial, justamente entre el núcleo lenticular o la parte del putamen y el antemuro, tenemos la cápsula externa. Y entre el mismo antemuro y la corteza cerebral, tenemos la cápsula extrema. Característica. La cápsula externa es justamente la parte del brazo posterior del núcleo caudado. Del núcleo caudado, perdónenme. Unos segundos, que ese sí no lo recuerdo. Cápsula externa. No, anoten un asterisco y se los mando en unos 5 minutitos, ya se los estoy dando. Esa parte no la recuerdo, discúlpenme. Ahora, nos hace falta un último grupo de núcleos. Este grupo de núcleos se conoce como los núcleos subtalámicos. ¿Por qué subtalámicos? Porque se encuentran abajo del tálamo. Ahora, estos núcleos subtalámicos se van a encontrar entre el núcleo lenticular y el hipotálamo. Son estos dos núcleos, donde está el 7 y el cursor, 1, 2. Esos dos son los núcleos subtalámicos. E inferior a estos núcleos subtalámicos, vamos a tener estas pequeñas dos comisuras, estos dos puntitos negros, si los alcanzan a ver. Se conoce como el tracto óptico. El tracto óptico, pues, es justamente una porción de los nervios ópticos. Dato curioso, tomen una fibra de su cabello y justamente de ese grosor de cabello es el nervio óptico. Para que vean que a pesar de que es un nervio extremadamente delgado, conlleva muchísimas funciones, desde el hecho de integración
bueno, de la recepción de la información a la integración. Y todo eso lo hace inmediatamente en el quiasma óptico y posteriormente llega la señal a las áreas 17, 18 y 19 de Brodmann, que son las que vimos el día de ayer. Ahora, hasta aquí, en esta parte del corte de Charcot, ¿presentan alguna duda? No. Perfecto. Ahora, vamos a pasar al siguiente esquema. Y aquí lo podemos ver más a detalle. Este es el corte de Charcot. Podemos identificar que está dividido en lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, nuestra parte superior, lóbulo frontal, lóbulo temporal, y aquí podemos identificar justamente lo que les mencionaba. Corteza, la parte más oscura. Médula, la parte más clara. Ahora, aquí al centro, ¿observan este pequeño triángulo que estoy señalando? Sí. Ese es el núcleo caudado. Putamen lenticular, más oscura una que la otra, por eso les digo, mnemotecnia. El putamen, tan negro como su nombre. Y aquí, lo que les mencionaba, los ventrículos laterales, el tercer ventrículo. Creo que es un poco más fácil ya poderlo identificar con sus esquemas y pueden ir haciendo la correlación, ir observando poco a poco qué es lo que hay en nuestro encéfalo y cómo está organizado, porque eso también es importante, la organización de las neuronas y la organización funcional, que eso también lo vamos a ver más adelante, pero con la médula, cuando veamos justamente las láminas de Rexer, que son otro tipo de funciones neuronales. Ahora, en esta partecita, si se dan cuenta, es como un pequeño ganchito, aquí, es el hipocampo. ¿Por qué hipocampo? Porque tiene forma de caballito de mar. Donde tenemos nuestro tercer ventrículo, vamos a tener aquí ubicados esta zona y esta zona son los tractos ópticos. Aquí tenemos nuestro tercer ventrículo. A los lados tenemos estos núcleos, como se los mencionaba, y son los núcleos del tálamo. Estas dos estructuras son los huevitos que les mencionaba. Y justamente donde están los ventrículos laterales, vamos a tener otros dos núcleos, que son los núcleos del caudado. ¿Sí lo están logrando identificar con base a su esquema? Sí. Muy bien. Ahora, estos dos puntitos, estos dos, son los núcleos mamilares. ¿Se dieron cuenta que son una cosa chiquita? Y es lo que les mencionaba, tienen forma de glándula mamaria, por eso se llaman así, núcleos mamilares. Ahora, ya que identificamos nuestro primer corte, el corte de Charcot, vámonos con el siguiente corte, que es el corte transversal, que es justamente este de aquí, que lo divide en una parte superior e inferior, cruzando por el surco o canal de, perdón, por el surco de, la cisura de Silvio, perdón. Este tiene un poco menos de estructuras, o son las mismas, por así decirlo. Aquí podemos identificar igual la corteza y la médula. Vámonos aquí arriba, igual, tenemos justamente nuestro tercer, perdón, nuestros ventrículos laterales, y en esta línea superior, aquí, me gustaría que la señalen, esa estructura se conoce como rodilla del cuerpo calloso. Esa rodilla justamente se ve así, es esta línea, rodilla del cuerpo calloso.
A los lados de los ventrículos tenemos al núcleo caudado, señalado con el número 1. Inferior a nuestro tercer ventrículo y a nuestro núcleo caudado, vamos a tener justamente la misma estructura que teníamos anteriormente, el córnix, que es un cúmulo de fibras que van a intercomunicar un hemisferio con el otro. Inferior a este, vamos a tener también nuestro tercer ventrículo. Inferior al tercer ventrículo, tenemos las mismas estructuras, los cuerpos mamilares. ¿Son 2? Aquí están. 3. Ah, no, discúlpenme, error mío. Este número 3 no son los cuerpos mamilares, es el epitálamo, el cual va a estar conformado por los cuerpos avenulares, que son estos 2, y en la parte frontal, en la parte inferior a esto se encuentra la glándula pineal. Aquí no se alcanza a ver por cuestiones del corte que se intentó esquematizar, pero para que lo sepan, están inferior a nuestros cuerpos avenulares. El número 4, nuevamente, nuestro núcleo lenticular en forma de triángulo. Letra A, letra B, recordemos que la A es externa y se conoce como putamen. Letra B, globo pálido. Y a su vez va a tener colindancia con otras 3 estructuras que se van a encontrar entre el núcleo lenticular y el tálamo. Están señaladas con A1, A2 y A3 y corresponden al brazo anterior, rodilla y brazo posterior de nuestro cuerpo calloso. Y por último, bueno, aquí les coloqué el 5, pero justamente es esta estructura, nuestro tercer ventrículo. ¿Hasta aquí presentan alguna duda respecto a estos esquemas? No. Listo. Ahora vamos con el siguiente, la correlación. De igual forma, tenemos nuestro núcleo lenticular, tenemos nuestros ventrículos laterales, tenemos la rodilla del cuerpo calloso. Aquí tenemos de la misma forma, no se alcanza a ver, pero aquí en teoría tiene que encontrarse justamente los cuerpos avenulares e inferior la glándula pineal. Y avanzamos con el siguiente esquema. Este sí es importante que lo vayamos llenando poco a poco. ¿Por qué? Porque vamos a entrar con un tema llamado nervios craneales, que son por pares, son 12, y los vamos a estar identificando desde su origen aparente, su origen aparente, que es de donde se observa a partir de la estructura, de donde se va originando. Entonces, ¿ya tienen todo su esquema? Tomaré su silencio como un sí. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, se escucha. Perfecto. Sí. Ahora, tenemos nuestra cara anterior,
Esto se conoce como tallo cerebral. En sus esquemas viene vacío. Nada más vienen identificadas ciertas estructuras en negro. Y los vamos a ir desarrollando poco a poco. De igual forma, por eso les comentaba que necesitábamos colores, porque aquí vamos a utilizar varios para los nervios. Ahora, vamos a ir de arriba hacia abajo. ¿A qué me refiero de arriba hacia abajo? Desde mesencéfalo, puente y médula oblonga. Vamos a irlo desarrollando. Superior a esto, vamos a tener nuestro primer par craneal. Este par craneal se ve desarrollado, se llama el par craneal o nervio olfatorio. Como su nombre lo dice, se encarga justamente de generar las recepciones sensoriales del sistema olfatorio. No es importante que ahorita noten las funciones que tiene cada uno, porque más adelante vamos a ver una tabla donde ya viene especificado cada uno. Ahora, superior a esta estructura en azul, se encuentra justamente nuestro bulbo olfatorio, que si alguien, no sé si lo recuerde, el día de ayer lo vimos, que en la cara inferior del encéfalo vamos a ver justamente la cisura del nervio olfatorio, la marca que deja justamente esto, y la sustancia perforada anterior, que también la debemos de recordar. Ahora, inferior a nuestro bulbo olfatorio, vamos a tener esta estructura en azul, que es el quiasma óptico. Característica del quiasma óptico. Es el único par craneal que no se origina directamente del tallo cerebral. Va a estar cruzando por encima y va a formar esta estructura en X, que es el quiasma óptico, quiasma entre cruzamiento. Segundo, par craneal óptico, el nervio óptico. Ahora, en sus esquemas van a encontrar esta cavidad completamente vacía. En este esquema, la característica que tiene, o el por qué tiene varios círculos o perforaciones, por así decirlo, es porque este forma una fosa, la fosa interpeduncular, donde va a estar teniendo correlación con arterias, el tálamo y la sustancia perforante. Por eso tiene esa estructura de perforación, porque es la sustancia perforante de la fosa interpeduncular. Esta línea, donde está la fosa, se conoce como borde medial del pedúnculo. ¿Qué es un pedúnculo? Es la unión de nuestro tallo cerebral con el resto de estructuras del encéfalo y del cerebelo. ¿Por qué es importante delimitar este borde medial del pedúnculo? Porque de este se va a derivar otro par craneal, el tercer par craneal del nervio oculomotor, nervio craneal 3, oculomotor, y se deriva del borde medial del pedúnculo. Ahora, inferior a, tenemos esta cavidad, este pequeño ducto. Este ducto se conoce como surco, bueno, un segundo, surco de Meissner. ¿Por qué es importante? Porque de aquí se origina
otras marcas del mismo puente que se conocen como estrías pontinas. ¿Por qué estrías? Porque tienen esa forma de ranuras, marcas. Disculpe, ¿podría repetir el nombre del surco? Ah, claro que sí, estrías pontinas. Gracias. De nada. Ahora, estas estrías pontinas, hasta la última, que es la tercera, vamos a tener de medial a lateral el origen de 4 pares craneales. Con rosa tenemos el cuarto par craneal. De color morado vamos a tener el séptimo par craneal. Posterior tenemos el nervio intermedio. Este no es un par craneal, solamente es un nervio adicional, tiene otro tipo de funciones. Normalmente se correlaciona con el vago, pero en teoría no es un par craneal. Lateral a este tenemos justamente el octavo par craneal con rojo. Ahora, si se dieron cuenta, del 4 nos pasamos al 5, del 4 nos pasamos al 7. ¿Dónde está el quinto y el sexto? El quinto par craneal va a estar justamente a los extremos o a los lados de las estrías pontinas. Este quinto par craneal se conoce como trigémino. Característica, y es así, anótenla. Trigémino, 3 gemas, 3 nervios. Del trigémino se originan 3 tipos de nervios, o más bien 3 nervios adicionales. Son el nervio frontal, el nervio orbicular, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Ahora, ¿Me podría repetir los nombres, por favor? ¿sí? De abajo hacia arriba, mandibular, maxilar y orbicular. Gracias. De nada. Ahora voy a encender mi cámara. Vamos a ver. Listo. ¿Por qué quiero encender la cámara mnemotecnia para este? Ahora, listo. Hola, chicos. El par craneal va a estar justamente como se los mencionaba en 3: mandibular, maxilar y orbicular. Así va a estar estructurado el nervio. Mnemotecnia para que se vayan acordando qué funciones tiene el par craneal. 5. ¿Qué pasa cuando lloras? Chillas, moqueas y babeas. Esa es justamente la característica que va a estar presentando este quinto par craneal, las funciones que va a presentar. Entonces, ténganlo como mnemotecnia para que vayan ustedes poco a poco aprendiéndolos. Ahora procedo a apagar mi cámara y continuamos con la presentación. Ahora, el sexto par craneal. ¿Qué ocurre con este par craneal? Va a estar del lado posterior, o sea, la parte de atrás. No se origina por delante, se origina por atrás. Entonces el sexto ahorita no lo tocamos. Ya con esto tenemos justamente 8 pares craneales identificados, o 7 por así decirlo.
Pero ahora vamos a continuar con la estructura. Todo esto se conoce como puente y la parte de abajo como médula oblonga. Si se dan cuenta, aquí hay una pequeña cavidad. Esta cavidad es la fosa vascular o de Vic-Asir. Vic-Asir es su epónimo, la persona que lo descubrió. Esta línea o división que tenemos entre puente y mesencéfalo se conoce como surco médulo-pontino. Médulo de médula oblonga, pontino de puente. Surco médulo-pontino. Ahora, ¿por qué es importante identificar nuestro surco médulo-pontino? Porque de ahí suenan los pares, el par 8 del surco. Vamos a esperar tantito a que se conecte otra vez el ponente y estamos aquí al pendiente, ¿vale? Una disculpa por la interrupción. Sí, gracias. Bueno, chicos, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Sí, Perdónenme, creo que hubo una falla.
Listo, ¿sí me escuchan? Perdónenme. Sí, Sí, ya. Bueno, Sí se escucha. perfecto, muchas gracias. Discúlpenme, errores técnicos. Ahora, nos habíamos quedado con el surco médulo pontino y a este surco médulo pontino, gracias. Del surco médulo pontino, donde estas dos estructuras se conocen como pirámides, pirámides vulvares. ¿Por qué? Porque esto se conoce como bulbo o médula oblonga. Chicos, ¿sí me escuchan? Perdónenme una vez más. sí se escucha. Perfecto. ¿Sabe qué le está pasando? Que no está. Se los voy diciendo. Tenemos justamente una característica que de aquí se origina una vía, la vía corticoespinal. Más adelante vamos a explicar esa vía que espero que Ay, perdón, se empezó corta muchísimo. mañana a ver las vías. Y estas sí vamos a trabajar con unas tablas. Listo. De la pirámide o del surco Ángel, ¿nos escuchas? vamos a tener pequeña estructura. Si te Una disculpa, hemos tenido fallas técnicas y en un momento lo solucionaremos.
Chicos, discúlpenme nuevamente. Ahora sí me logran escuchar de forma correcta. Sí. Sí. Oigan, vamos a compartir la pantalla. Compartimos la pantalla y nos quedábamos justamente en esta estructura. Son en forma en forma ovoide, o también se le caracterizaron como forma de de una semilla de oliva. Entonces se conoce como oliva vulvar. Esta oliva vulvar tiene características que presenta sus propios núcleos. El núcleo olivar inferior. Ahora me dirán, ¿para qué les estoy explicando justamente tanto el surco de la pirámide vulvar como la oliva? ¿Por qué? Porque justamente de la oliva se originan otros 3 pares craneales. De arriba hacia abajo tenemos el 9º par craneal con este colorcito verde. Luego, con color café, el 10º par craneal, que es el vago. ¿Por qué vago? Porque se encuentra en cualquier parte del cuerpo. Y en la parte inferior tenemos el 11º par craneal. Ahora, de nuestras pirámides, tenemos esta pequeña cruz. Se conoce como la decusación de las pirámides. Decusación quiere decir que pasa de un lado a otro lado. Por ejemplo, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Esa es una decusación. Y ahora, inferior a las olivas, tenemos este surco, que es el surco preolivar, porque está antes de la oliva. Y de este surco se va a estar originando el 12º par craneal. En teoría, esos son los nervios craneales y su origen Te está acordando otra vez mucho. aparente. ¿Por qué aparente? Porque hacia afuera, no porque en realidad sea de ahí donde salga, no. Eso lo vamos a ver ahorita en la conferencia del tallo cerebral. Ahora, en la parte ya vamos a tener estas dos bolitas, el tálamo, que es lo que... creo que ya. A ver, chicos, ¿me escuchan mejor? ¿Sí me escuchan mejor? Es que de repente se empieza Chicos, ¿sí me escuchan? a trabar. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, perfecto. Disculpen, no sé qué está sucediendo con la señal. Ahora compartimos nuevamente pantalla. Listo. Tenemos la parte posterior de nuestro tallo cerebral. El tallo cerebral, pues de arriba hacia abajo, va a estar teniendo una colindancia con los tálamos, que son dos estructuras en forma ovoide, que es lo que ya les había comentado, que presenta justamente la unión con fibras comensurales, pero esas no las vamos a estar viendo ahorita, las vamos a estar tocando un poquito más adelante. Y justamente comenzando aquí, tenemos esta pequeña estructurita, es la glándula pineal. Glándula pineal, encargada justamente de nuestros ciclos sueño-vigilia, y va a estar relacionada con
otro tipo de células, parvocélulas, y justamente va a estar encargada de nuestra regulación del sueño. Entonces, característica principal y dato curioso. La única parte del cuerpo humano que en teoría está aparte de, bueno, que se puede calcificar conforme a la edad, es la glándula pineal. Ese es un dato curioso. Esta estructurita, la glándula pineal, es la única que se puede calcificar durante nuestro envejecimiento. Y eso depende justamente de nuestra alimentación y del tipo de descanso o sueño que tengamos. ¿Sí lo escucharon? Sí. Sí. Perfecto. Ahora, a los lados de nuestra glándula pineal vamos a tener otros dos cuerpecillos. Son nuestros cuerpos avenulares, que es lo que habíamos visto anteriormente. Si se dan cuenta, van a estar aquí. Ahí. ¿Dónde están? Avénula. Aquí está. Nuestros cuerpos avenulares. Estos dos van a estar chocando con la parte posterior de nuestro tallo cerebral. Ahora, mesencéfalo, era lo que les mencionaba. Tenemos 4 colículos, 2 arriba, 2 abajo. ¿Qué significa que sean 2 arriba y 2 abajo? Los superiores tienen que ver con la visión. Inferior tienen que ver con la audición, mnemotecnia. Cuando van a un concierto y no alcanzan a ver qué hacen, pues luego se suben en su acompañante, ¿no? Entonces, la persona de arriba te mira y la persona de abajo solamente te escucha. Y esa es la mnemotecnia. Arriba te veo, abajo te escucho. Y de esa parte del colículo posterior, perdón, del colículo inferior, va a estar haciendo un pequeño rodeo y de allí se va a estar originando aparentemente el cuarto par craneal de la misma forma. No, corrijo, el sexto par craneal, hay un error mío. Es el craneal. Ahora, aquí vamos a tener este pequeño rombo, y como lo dice, es la fosa romboidea. ¿Por qué? Porque tiene forma de rombo. Y a su vez va a estar colindando con esta estructura. Todo esto son patitas y se conoce como pedúnculo. El pedúnculo cerebeloso postero superior. ¿Por qué son importantes estos? Porque es donde van a estar sujetando justamente al cerebelo. El cerebelo de allí va a tener sus uniones. Y ahora, este pedazo de aquí y este de acá son el pedúnculo cerebeloso medio. Y aquí, inferior a este, el pedúnculo cerebeloso inferior. A su vez, estos pedúnculos van a estar presentando pequeñas protuberancias y se conocen como tubérculos. Vamos a trabajarlo del lado izquierdo y de lateral a medial. El primero es el tubérculo ceniciento. Va a estar, el tubérculo ceniciento va a estar justamente relacionado más bien, con el núcleo del tracto espinal del quinto par craneal, el trigémino. Y es la continuación de una lámina propia. La lámina propia lo vamos a ver más adelante con los cortes internos o configuración interna de cada una de las estructuras. Ahora, del tubérculo ceniciento al siguiente tenemos otro y es el tubérculo cuneiforme. Cuneiforme es importante porque es una de las vías principales, el tracto cuneiforme y gracil. Y así va a estar cuneiforme, gracil, y en este pequeño huequito que está en la fosa romboidea va a presentar el óvex o cerrojo, que es un cierre, y eso se genera por características embrionarias.
Es ahí donde se va a ver unos puntos embrionarios de cierre del tubo neural. Y las patitas se conocen como fascículos. Estos fascículos van a tener el mismo nombre de los tubérculos, gracilis, que son los centrales, y laterales, cuneiforme. Más adelante lo explicamos con las vías. Hasta aquí, con el tallo cerebral en orígenes aparentes de los nervios pares, perdón, de los pares craneales, ¿presentan alguna duda? No. Perfecto. Gracias. Ahora, vámonos a la siguiente tabla. Esta tabla, pues, va a estar identificando justamente el número de par craneal, el nombre que va a presentar y sus características, ya sea que aparezcan sean simpáticas, sean parasimpáticas, que va a estar inervando ciertas características. Por ejemplo, esta tabla igual se las voy a pasar con la presentación, si gustan irlas anotando y así, pero más adelante se las paso. Par craneal 1 es el olfatorio, y como lo menciona, es la sensación del olfato. Es ahí donde se va a estar llevando a cabo los relevos de las sensaciones externas. Por ejemplo, estamos caminando por la calle, pasamos por un puesto de taquitos, nos llega justamente el aroma. Ese aroma es reconocido inmediatamente por la nariz tiene la mucosa inmediatamente va a ayudar a limpiar ese aire, sube las sensaciones a partir de neuronas bipolares, sube justamente hacia el área del etmoides, cruza la lámina perforada del esfenoides e inmediatamente sube y asciende al tracto olfatorio, que es donde va a tener su terminación hacia la parte frontal inferior del lóbulo frontal del encéfalo. Si se dan cuenta, vamos a empezar a comenzar a generar ya las correlaciones entre lo que vimos ayer a lo que vamos a empezar a ver hoy. El segundo par craneal, el nervio óptico. Este nervio óptico se va a encargar justamente de transmitir las señales del exterior hacia el interior a partir del mismo nervio, de las neuronas que se van a generar, y va a llegar su señal al encéfalo, a la parte occipital, como se los mencioné, a las áreas 17, 18 y 19, que son el área visual primaria y las secundarias, y es donde se va a generar justamente la integración. Ahora, el tercer par craneal es el nervio oculomotor. Característica, va a estar inervando justamente a los músculos extrínsecos del ojo. ¿A qué me refiero con los músculos extrínsecos? Son los que se encuentran, si pueden tocar su rostro, justamente en el orbicular. En esa zona del orbicular es donde tenemos nuestros músculos extrínsecos. Entonces, ¿cuáles son estos músculos? El recto medial, recto inferior, recto superior y el oblicuo inferior. ¿De qué se encargan? Ustedes sin voltear la cabeza, usen la mirada y volteen nada más los puros ojos hacia la izquierda, luego a la derecha y hacia abajo. Esas son y hacia arriba, perdón. Y es lo que se va a estar haciendo justamente con este par craneal, el oculomotor, ayudando a mover a los ojos o tener la resistencia suficiente. Ahora, el cuarto par craneal es el nervio troclear. Este va a estar encargado justamente de un solo músculo, el músculo oblicuo superior. Ese se va a encontrar justamente en la parte nasal de nuestras órbitas. Superior, nasal, hacia las órbitas. Y ese se va a encargar justamente igual de los movimientos circulares. El quinto par craneal, como se los mencioné, está conformado por 3 partes y tiene 2 tipos de sensaciones, una motora y una sensitiva. Dentro de estos, la característica principal es que va a presentar una unión. Por ejemplo, vámonos a una reacción alérgica. ¿Qué ocurre con la alergia? Nos llega la sensación, moqueamos, chillamos, babeamos. Cuando nos da coraje, chillamos, moqueamos, babeamos. Entonces el nervio trigémino se encarga de eso, de unir ese tipo de sensaciones y generar una respuesta. Obviamente también vienen otro tipo de moléculas, ya esto es un poquito más inmunológico,
pero en sí, anatómicamente, eso es lo que va a estar haciendo el nervio troclear. Perdón, el nervio trigémino. Ahora, el nervio 6, el abducens, se va a encargar de otro de los músculos, los rectos laterales. Este músculo recto lateral se va a encontrar de forma temporal, o, bueno, temporal refiriéndome al lado del cráneo, temporal, y es ahí donde se van a colocar estos músculos y van a estar apoyando justamente a estar generando la visión del lado contrario. Si volteamos del lado izquierdo, el ojo derecho va a tener que voltear hacia el lado izquierdo, pero va a tener ayuda del lateral para generar justamente este sostén. Y de misma forma con el ojo izquierdo. Ahora, el nervio facial, el séptimo par craneal. Es un nervio motor y va a estar caracterizado por inervar los músculos de la cara. Todos los músculos de la cara, desde el músculo frontal hasta los mentonianos. Todo eso es los músculos de la cara. Ahora, el octavo par craneal es el vestíbulo coclear y de este va a estar caracterizado que nos va a apoyar para el equilibrio y la audición. ¿Por qué? Dentro de esto tenemos en el oído tenemos una cavidad que es el tímpano y más aparte tenemos la cóclea. La cóclea tiene tres semicírculos y cada uno se va a encargar de diferentes posiciones del cráneo. Por ejemplo, colóquense de forma derecha, siéntense bien y volteen o coloquen la cabeza del lado derecho. ¿Qué ocurre? Uno de la cóclea lo que va a hacer es justamente eso. Si ladeamos la cabeza a la derecha, va a colocar los cilios hacia la izquierda. Entonces lo que hace es que evitemos este vértigo, este mareo, presentemos nuestro equilibrio. Por eso cuando nosotros recibimos un golpe o un sonido estruendoso, nos podemos marear, porque justamente como es líquido, genera vibraciones más altas, entonces genera esa alteración. Ahora, el noveno par craneal es el glosofaringeo y este va a estar más encargado un poquito más hacia la parte de boca y cuello. ¿Por qué? Porque tenemos justamente a la glándula parótida, las parótidas donde se encuentra el ángulo de la mandíbula, abajito, ahí se encuentran las parótidas. Está la parótida, luego la cavidad timpánica, que justamente va a estar relacionada con uno de los nervios derivados de la boca, que va del segundo molar hacia el tímpano, y por ejemplo, cuando nos enfermamos, ¿qué ocurre? Bueno, nos enfermamos de algún tipo de fiebre, y justamente la infección transcurre así, va de nuestra glándula parótida, desemboca al segundo molar. ¿Qué es el segundo molar? Vámonos de atrás hacia adelante, de nuestras muelas, ese es el segundo molar. Y de allí tiene una conexión nerviosa hacia el tímpano, un ligamento timpánico, temporomandibular. Entonces, justamente eso es lo que ocurre cuando tenemos una infección. Esa es otra patología de nuestro sistema nervioso, cuando nos da fiebre. Ahora, tenemos nuestro tubo faringotimpánico, que es el que les mencionaba, la conexión que hay. Posteriormente tenemos nuestras amígdalas, ya sean las palatinas o las sublinguales. Posteriormente tenemos el músculo, o la glándula nasofaringea, la úvula, que es la famosa campanilla, y el tercio posterior de la lengua, o sea, lo que une nuestra mandíbula, la lengua a la mandíbula. Esa partecita. Ese es un tercio. Y el décimo par craneal es el vago. Se le dice el vago porque anda en todas partes. Entonces, dentro de las características del vago es que, por ejemplo, puede liberar un nervio y ese nervio va directamente a los pulmones y ese nervio se conoce como el plexo solar. Y va a tener diferentes actividades, por ejemplo, en el corazón, nos va a poder estar apoyando para las partes parasimpáticas. Ahora, ¿qué va a apoyar este nervio vago como par craneal? Es la faringe, la laringe, la tráquea, el esófago y vísceras torácicas y abdominales, que es los que le mencionaba. Por ejemplo, el plexo solar. El onceavo par craneal es el nervio accesorio o espinal
Y este va a estar inervando al esternocleidomastoideo y el trapecio. Esternocleidomastoideo, porque va del esternón al proceso clinoides y posteriormente a la mastoides. O sea, cuando nosotros giramos, el musculito que se ve o que que sobresale cuando nosotros volteamos la cabeza, ese es el esternocleidomastoideo. Y el trapecio, pues justamente es el músculo que tenemos en la espalda, justamente atrás. ¿Y por qué tiene forma de trapecio? Ahora, el doceavo par craneal y el último es el hipogloso. Y este va a estar presentando la característica de que va a inervar musculatura de la lengua. Y entre esos va a ser el geniogloso, el estilogloso y el hipogloso, que son otros músculos que generan justamente el apoyo a la constricción de la lengua. Y vámonos a la configuración del tallo cerebral. Por favor, vayan haciendo sus esquemas y vayan colocando justamente esos números que les voy poniendo. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a correlacionarlos con la siguiente tabla. Entonces, les doy 5 minutos para que nada más vayan colocando sus núcleos, por favor. Y se los aumento un poquito. Ustedes avísenme cuando ya podamos comenzar. Si tienen duda, vamos repasando. Este de aquí es el A. Estas naranjitas son el B. Este azul es el C. El rosa es el D. Este verde de aquí es el 1. El café es el 2. El azul es el 3. Y este amarillo es el 4. ¿Ya los colocaron? Sí. Perfecto. Ahora, ya que lo tienen en su esquema, vámonos a la siguiente tabla. El primer el primer núcleo que tenemos marcado con el 1, este de aquí, este verdecito, se conoce como el nervio del hipogloso o nervio hipogloso. ¿Qué características presenta? Tenemos varios tipos de fibra, eso ahorita se los explico, pero hay fibras que son aferentes somáticas generales, aferente somática visceral y eferente visceral general y eferente somático general. Y las fibras eferentes somáticas especiales y aferente somática especial también. Entonces, de la característica del nervio hipogloso, tenemos que es una fibra eferente somática general. ¿A qué se refiere con eferente? La señal va de adentro hacia afuera. Y justamente este núcleo del hipogloso es el origen real del 12º par craneal. ¿Qué les había mencionado hace rato? Tenemos unos orígenes aparentes, que es de donde sale el nervio, pero en realidad la señal viene de estos núcleos. Entonces, el núcleo del hipogloso es el origen del 12º par craneal y va a estar actuando en el músculo de la lengua, excepto el músculo palatogloso. Asimismo va a estar actuando el genioideo y el tiroideo. Como se los mencioné, les voy a pasar la presentación. Ahorita solamente es mencionarlo, si gustan ir anotando, también no hay ningún inconveniente. Ahora, el segundo par craneal, el que está marcado con café, es el nervio dorsal del vago.
Es una fibra eferente visceral general. Es parasimpático, o sea, de acción. ¿Cómo lo vamos a relacionar? Simpático se refiere a que va a generar justamente el inicio de la acción. ¿Me podría repetir qué son las siglas? Ah, claro que sí. Es el eferente visceral general. Gracias. De nada. Es un nervio parasimpático, perdón, un núcleo parasimpático y va a estar caracterizado porque va a inervar vísceras torácicas, abdominales y la mitad derecha del colon transverso. Sí, el colon se divide en varias partes, entre esos pueden ser cuartos, tercios, y en esta situación se va a encargar justamente la mitad únicamente, pero del lado derecho. Ahora tenemos el tercer nervio, perdón, el tercer núcleo, este que está marcado con azul, y es justamente nuestro núcleo salivar inferior. Es una fibra, tiene fibras eferentes viscerales generales y se va a encargar de la inervación de la glándula parótida en el noveno par craneal, o sea, va a tener justamente una actividad con el noveno par craneal y tiene una actividad parasimpática. Ahora, el cuarto par craneal, perdón, el cuarto núcleo, este amarillo de aquí, es el núcleo ambiguo. Es una fibra eferente visceral especial y va a estar encargado de la inervación de músculos del paladar, faringe y laringe, y va a ser caracterizado porque actúa con el noveno par craneal, el décimo par craneal, justamente en su porción de laringio recurrente, y el onceavo par craneal. Ahora, vámonos con el núcleo vestibular, es el A. Esa es una fibra aferente somática especial. ¿Qué función tiene? Va a recibir justamente informaciones del equilibrio, entonces va a estar caracterizado porque ahí va a actuar justamente nuestro par craneal troclear y de la misma forma con el oído saculotrículo y asimismo con el cerebelo. Es una vía larga. Entonces, va a estar actuando con el sáculo, que es para movimientos verticales, utrículo horizontales y semicirculares, que son parte de la cóclea. Ahora, el nervio coclear son fibras aferentes, somáticas especiales. Van a presentar información auditiva y de correlación con el órgano de Corti, que es igual, según recuerdo, oído medio. Ahora, el C, este azul de aquí, es el núcleo del tubérculo ceniciento. De hecho, ya lo habíamos visto de forma anterior. Si se dan cuenta, aquí está. Tubérculo ceniciento. Esta pequeña bolita de aquí, en realidad, está aquí. El tubérculo ceniciento. Es una fibra aferente visceral general y va a estar encargada del núcleo espinal, del quinto par craneal, o del trigémino, mejor dicho, y recibe informaciones del séptimo par craneal, que es el facial, el noveno par craneal y el décimo par craneal. Característica, va a estar actuando en la vía del dolor y la temperatura. Y por último, el D, estos naranjitas de aquí, son los núcleos del tracto solitario. Son fibras eferentes viscerales especiales y van a estar relacionadas con el gusto y con el séptimo par craneal, el noveno par craneal y el décimo par craneal. Si se dan cuenta, estos tres pares craneales van a estar actuando directamente con la lengua, la laringe, faringe y tráquea. Entonces, vamos a tener también que va a estar haciendo relevo en la porción del noveno par craneal y va a generar asimismo un núcleo adicional.
el núcleo de Herring y el cuerpo carotídeo o glomo carotídeo. Eso es por parte de la médula oblonga. Vámonos al siguiente esquema, que es el puente o la protuberancia. Este es un poco menos. Igual coloquen por favor los números y los nombres que aparecen aquí. De la parte superior o posterior, mejor dicho, tenemos el tegmento. Y si se dan cuenta, este corte tiene forma de pantaloncitos. Y si ustedes lo ven en un corte anatómico, tiene forma de pantaloncitos. Así como la médula oblonga, que tiene forma de un osito. Así los van a ir identificando. Ahora, esta parte superior o posterior se conoce como tegmento. Esto lateral son las bases. Y el canal que se forma al centro es el surco basilar. ¿Por qué se llama surco basilar? Porque pasa la arteria basilar. Ahora, este primer círculo o núcleo es el 1, el verde es el 2, rojo es el 3, morado es el 5, el 6, no, discúlpenme, 1, 2, 3, 4 el azul, 5 el morado. Y este otro moradito es el A, el B es el rosa, y este cuadro es el lemnisco medio. Este es importante también, el 3 y el 2. ¿Por qué? Porque dentro de este se va a estar originando el nervio craneal, el 7, que es el del facial, y va a rodear justamente a este núcleo y va a formar una rodilla. A esto se le conoce como la rodilla del facial. Ahora, en la parte inferior tenemos este núcleo que es córtico espinal. Y a su vez, este núcleo va a tener adentro 4 subnúcleos, que son núcleos pontinos. ¿Por qué pontinos? Porque pertenecen al puente. Ya una vez identificadas las características de nuestro tallo, perdón, de nuestro puente, podemos avanzar a qué son cada uno de estos núcleos. Comenzamos. Este primero, que es el que está rodeando por la rodilla del facial, se conoce como el, listo. El núcleo del abducens es el sexto par craneal y es una fibra eferente somática general y va a estar caracterizado porque inerva los músculos del recto lateral del ojo. Luego, el núcleo motor del facial, el 7. Regresémonos aquí. Este es el 2, este es el facial. Rodea sus fibras y llegan al tercer núcleo y forma, como les reitero, la rodilla del facial. Son fibras viscerales generales y van a estar caracterizadas porque actúan en el colículo del facial, inerva músculos de la expresión facial, el vientre posterior del digástrico, que es la parte superior de nuestro cráneo, ese musculito, el digástrico. Luego, el estiloideo, el músculo del estribo o estapedio. Y vámonos al tercer núcleo, que es el núcleo motor del trigémino. Son fibras eferentes viscerales especiales. Como ven, la señal del 6 pasa al 5. Entonces, es ahí donde también nos apoya a las sensaciones, como les mencionaba, chillas, moqueas y babeas. Esto es para los músculos de la masticación, el vientre anterior del digástrico, el estiloideo y músculos del estribo y del estapedio. Estos dos son del oído. Recordaremos martillo, yunque y estribo. Pero el estribo ya no se llama así, se conoce como estapedio. Esto ya es directamente por nomenclatura anatómica. Vámonos al quinto núcleo, es el núcleo lagrimal. Es de fibra eferente visceral general y va a inervar las glándulas lagrimales y este es un derivado del séptimo par craneal, o sea, del facial.
y va a generar también un núcleo adicional que es el núcleo petroso, el cual va a estar de forma más externa o superior a este facial, por lo mientras. Ahora, vámonos a el sensitivo principal del trigémino, que es el A, este de aquí. Es de fibra somática general y es para tacto y presión de la cabeza. Posteriormente tenemos nuestro núcleo vestibular superior, presenta fibras aferentes somáticas especiales y de características que tiene. Genera la información del ganglio vestibular y la información del equilibrio. También genera dentro de todo esto una relación de la información y da la respuesta. Por eso es aferente somática especial, porque se recibe la señal y ya posteriormente se tiene que hacer la integración. Vámonos al tercer esquema. Este es el tallo cerebral. El tallo cerebral, el mesencéfalo, la parte más inferior. Ahora, dentro del esquema igual coloquen los números mientras les voy explicando. La parte que está punteada con el 7 es el colículo inferior. Este que está con el 6 es el colículo superior. Como les mencionaba, superior, visión, inferior, audición. Arriba te veo, abajo te escucho. Este pequeño círculo o cavidad que está aquí es el canal ependimario, donde también va a pasar líquido cefalorraquídeo. Y ahora vamos a comenzar. Esta línea de aquí se conoce como la sustancia negra. Este es uno de los tantos núcleos. ¿Y por qué las patitas están divididas? ¿Por qué las patas divididas? Porque cada una va a tener tipos de fibras diferentes. Se va a dividir en 3 y, por ejemplo, puntinas. ¿Por qué temporopuntinas? Porque van al puente. Ahí genera el relevo. Corticopontinas de la corteza cerebral antina, de la parte frontal al puente, y ahí se generan los relevos. Por eso se divide en el núcleo grande, es el núcleo rojo, y va a estar dividido en dos. ¿Por qué? Porque presenta dos tipos de neuronas. Las parvocelulares, que son células pequeñas, y las magnocelulares, que son más grandes las células. Y pues aquí tenemos el resto de células. De hecho, aquí tenemos este pequeño cuadro azul. Ese es otro núcleo y se conoce como lepnisco medio. Ahora, hay una comunicación entre el núcleo rojo y lepnisco medio, pero es contraria. El derecho va al lepnisco medio izquierdo y el núcleo rojo izquierdo va al lepnisco medio derecho. Y tenemos estos números, como se los mencionaba. Este es el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Y este de aquí es el A. 1 es justamente nuestro núcleo negro o sustancia níger. Y el mesencéfalo se divide en 3 partes, superior, media, inferior. La parte superior o parte posterior, perdón, se conoce como tegmento o techo del mesencéfalo. La parte medial se conoce como tegmento. Y a partir de la parte superior de nuestro núcleo negro, sustancia negra, tenemos el pedúnculo cerebral o la base. ¿Por qué pedúnculo? Porque es donde se une con el cerebelo. Estos son los núcleos que van a estar actuando. La primera parte es el núcleo locus niger o sustancia negra y justamente va a estar correlacionado con la producción de dopamina. ¿Y qué ocurre? Si hay una inhibición de la dopamina o hay una concentración baja de esta, puede estar arraigada a el síndrome de Parkinson. Pero ojo,
El Parkinson es una enfermedad que no tiene hasta la fecha un origen o una causa establecida, porque puede ser multifactorial. ¿A qué me refiero? Puede generarse el Parkinson por deterioro justamente de estas neuronas, por alguna alteración de algún golpe, inclusive por el estrés celular. Eso es lo que puede generar la falta de la dopamina, el síndrome de Parkinson. Luego tenemos el núcleo rojo, o en latín, rubrum. Este igual no va a estar asociado a ningún tipo de fibras, pero que presenta dos porciones, como se las mencioné, la magnocelular y la parvocelular. El tercer núcleo es núcleo del oculomotor, o el tercer par craneal, y es fibra eferente somática general, y está inervando los músculos extracelulares. Son recto superior, inferior y medio. El oblicuo inferior, el elevador del párpado superior, y este núcleo va a estar, o sus fibras van a estar atravesando a el núcleo rojo. No se decusa allí, solamente lo atraviesa. No hay ningún relevo, no hay nada, solamente es una superposición. Vámonos con el cuarto núcleo, que es el núcleo troclear del cuarto par craneal. Es una fibra eferente somática general y solamente va a estar correlacionado en los colículos inferiores, y para los músculos oblicuos superiores, como se les mencionaba. Abajo es el audio, pero también tiene que ver justamente con los tipos de movimientos que va a haber del ojo. El quinto núcleo es el núcleo accesorio del tercer par craneal y se conoce como el núcleo del Edinburgh-Felspark, que es en alemán, Edinburgh-Felspark. Es fibra eferente visceral general. ¿Y qué características presenta? Es un núcleo parasimpático y tiene que ver justamente con el ojo, con el músculo constrictor de la pupila. Entonces, ¿qué ocurre? Genera el proceso de miosis. Miosis es cuando la pupila se hace chiquita. Por ejemplo, cuando nosotros nos hacen el examen de la visión a partir de una pequeña lámpara, nosotros tenemos que ver justamente al frente, en un punto fijo, mientras el médico tiene que estar con su lámpara de lateral a medial o de temporal a nasal y va a revisar ese reflejo, el de la miosis y vidriasis. Miosis cuando la pupila se hace pequeña, vidriasis cuando la pupila se hace grande. Ejemplo de cuando la pupila se hace grande, cuando nosotros vemos algo que nos emociona. A eso me refiero. Y tiene que ver justamente con la recepción de otro tipo de células que se conocen como conos y bastones. Conos justamente es para iluminación un poco más tenue y bastones al revés. Conos para luz, bastones, oscuridad. Entonces, conforme se va a estar generando esto en la retina. Ahora, el último núcleo, el núcleo mesencefálico del quinto par craneal, es una fibra somática general. ¿Y ¿qué características tiene? Va a generar una propiocepción y va a inervar a la articulación temporomandibular. Es una articulación muy compleja en el sentido de los ligamentos, el tipo de unión que va a estar presentando, el tipo de articulación que se genera. Y por último, los músculos de la masticación, maceteros, bucinadores, todos esos músculos que tengan que ver con la boca y el proceso de masticación. Hasta este cuadro ya tenemos todo lo que tiene que ver con el tallo cerebral. Vamos a una parte muy interesante. La médula espinal. La médula espinal va a presentar varios límites, o dos límites, uno superior y uno inferior. El límite superior es el agujero magno, la cavidad grande que tenemos
del cuello hacia el cráneo, ese es el agujero magno. ¿Por qué? Porque es ahí donde entra justamente la médula. Y tiene colindancia con la médula oblonga, o sea, se continúa. Por ejemplo, característica. Ustedes están manejando, hay un choque, la persona que va conduciendo tiene el efecto del latigazo, entonces cuando hace eso, la cabeza va de adelante hacia atrás de forma súbita y puede haber una fractura de la segunda vértebra. ¿En qué parte? En el diente del axis. Este diente, si se fractura o movemos mal al paciente, ¿qué ocurre? Se rompe el diente, inmediatamente por el tipo de articulación que presenta, el diente se va hacia adentro y corta la médula oblonga, que genera el fin de las funciones viscerales principales. El ritmo cardíaco, la respiración, todo eso se corta en automático y la persona fallece. Por eso es importante que cuando hay un accidente no muevan a la persona, no la muevan, porque puedes provocar tal vez suena muy exagerado, pero puede haber este tipo de fractura, entonces hay que evitarlo. Ahora, del límite inferior de nuestra médula espinal tenemos el arco anterior del atlas, perdóneme, las vértebras lumbares 1 y la 2. ¿Por qué? Porque la médula espinal termina hasta aquí. El resto son nervios espinales. Ahora, tenemos dos tipos de estrechamientos. Tenemos el estrechamiento cervical, que es de C5 a C7, y el estrechamiento lumbosacro de L2 a S3. ¿Por qué se generan estos? Al momento de que nosotros estamos desarrollando las habilidades como el caminar y sostener la cabeza, va a haber una alteración justamente en esta vértebra, perdón, en las vértebras, entonces va a generar un mayor ensanchamiento, un tipo de rigidez un poquito más establecida, evitando justamente la hiperflexión o la hiperextensión. Entonces, en esas zonas es donde también se van a originar el plexo cervical y el plexo lumbosacro para las extremidades superiores e inferiores. Y por último tenemos nuestro cono medular, que es en esta zona, que va a estar generado justamente por las meninges, la pía madre y la aracnoides. Se va a dividir la médula espinal en 4 segmentos: cervical, torácico y lumbar. Perdón, cervical, torácico, lumbar, son 3. Pero el sacro y el coxis se pueden fusionar por el tipo de desarrollo que hayamos tenido durante nuestro proceso de bipedestación. La parte cervical va a presentar 8 segmentos y tiene 8 nervios espinales que van de C1 a C7. Esto ya varía el autor, pero en este caso, como me basé en el libro del doctor Moore, Anatomía de Moore, presenta estas características. Ahora, la parte torácica son 12 segmentos, a los cuales van a presentar cada uno sus 12 nervios, perdón, su nervio, por lo cual son 12 pares de nervios, y van a estar de T1 a T10. El tercer segmento es el lumbar, son 5 segmentos, y son 5 pares de nervios, de L1 a L5. Y por último, lo que les comentaba, el sacro y coxígeo. Este puede variar, ya sea que aparezca el coxígeo o no aparezca. Y son 5 segmentos del sacro por 5 nervios, y el coxígeo es un segmento más un nervio, dándonos en total 31 segmentos con 31 nervios. Esto de forma general de nuestra médula espinal. Ahora, vámonos con la configuración interna. No, externa, discúlpenme. De esta, no sé si les envié el esquema. ¿Alguien me podría decir si les envié un esquema de la médula? ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Sí se los mandé, ¿verdad? Fueron 2. Sí. Ahora,
dentro del esquema que les mandé, en la parte anterior o parte inferior, va a haber una cavidad un poquito más grande. Esta cavidad se conoce como fisura media o anterior, justamente esta parte. Esta fisura media o anterior se va a continuar con otra fisura u otro surco, es el surco colateral anterior, que es donde van a salir fibras de la médula, fibras anteriores medulares, que se van a unir con las fibras posteriores y van a formar este pequeño cúmulo que se conoce como ganglio. El ganglio es el cúmulo o la unión de dos tipos de fibras diferentes. Ahora, esto se encuentra en la parte anterior, la fisura media anterior y el surco colateral anterior. En la parte posterior tenemos la fisura posterior media, que es un poco más grande, y el surco intermedio o paramedio que se encuentra inmediatamente a un lado de la fisura media y a un lado del surco intermedio o paramedio tenemos nuestro surco colateral posterior. ¿Por qué colateral? Porque está más a los lados, más externo. Ahora, aquí quiero que pongamos un poco de atención. Al centro del esquema, ustedes van a estar observando un pequeño hueco. Este es el agujero ependimario o canal ependimario. Igual va a pasar ahí líquido cefalorraquídeo y se va a hacer la comunicación. Ahora, tenemos nuestra letra H, no sé si la logran observar al centro. El externo es la corteza y en medio la médula. La corteza es más clara, la médula es más oscura y tiene forma de letra H. La patita superior, o más bien posterior, es para funciones de dermatomo. ¿Qué es un dermatomo? La señalización de nuestra piel, las sensaciones que tenemos con nuestra piel. Tenemos inmediatamente al centro el esclerotomo. Esclerotomo se refiere justamente a la parte del mecanismo de la contracción muscular. Ese es el esclerotomo, pero va a estar más arraigado al músculo liso. ¿Por qué músculo liso? Es justamente las vísceras, estómago, duodeno, yeyuno, ilion, hígado, todo ese tipo de músculos se va a estar inervando. Bueno, aunque el hígado es una víscera, ahí cambiamos. Más bien, corrijo. Y por último, en la parte inferior tenemos la otra patita. Ese es el miotomo. El miotomo, ese sí va a estar encargado del músculo estriado, el músculo que nosotros tenemos en nuestras extremidades. Y ahora, vámonos al siguiente esquema. El siguiente esquema justamente es el mismo corte de la médula espinal y va a estar dividido en dos. A su lado izquierdo tenemos las láminas y en el lado derecho tenemos los núcleos. Por favor, vayan llenando y armando su esquema. Aún así, como se los menciono, lo vamos a estar, les voy a enviar la presentación para que no haya ningún inconveniente. De arriba hacia abajo tenemos el núcleo 1, el 2, el 3, medial el 4, lateral el 5, medial el 7, lateral el 8, 11 central, 9 medial, 10 lateral. Y del otro lado tenemos láminas, que se conocen como las láminas de Rexet. Estas láminas de arriba hacia abajo son la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 es más amplia, de hecho se dan cuenta, está justamente a la parte central de nuestra médula. Y tenemos el 8 que es medial, el 9 es lateral y el 10 se encuentra en el canal ependimario.
Perdón. Ahora, esto son nuestros núcleos, los que vamos a estar manejando. Aquí están, del 1 al 10, perdón, del 1 al 11 son núcleos. Es importante que tengamos en cuenta estos núcleos, ¿por qué? Porque van a estar contenidos en nuestras láminas de Rexed. Entonces, el núcleo 1 se conoce como el núcleo posteromarginal. ¿Y qué característica tiene? Va a estar actuando con la sustancia P cuando se eleva. ¿Y qué hace? Va a haber una activación del glutamato, por lo cual va a haber un aumento en cierto tipo de sensaciones y vías. Y de entre estas se encuentra la termoalgesia. ¿Qué es la termoalgesia? Cuando nuestro cuerpo está, o nuestra piel comienza a sentir ese cambio de temperatura, de frío, calor, templado, todo es termoalgesia. El segundo núcleo es el semilunar o sustancia gelatinosa o de Rolando, y se encarga únicamente para el dolor y la temperatura. El tercer núcleo es el núcleo propio central y se encarga del tacto grueso. Tacto grueso es los movimientos bruscos que hacemos con nuestras manos. Posteriormente, o con cualquier parte, o sea, nada más las sensaciones más sencillas, por así decirlo, de nuestra piel. Posterior tenemos el cuarto núcleo, que es el núcleo basal medial o torácico lateral de Clark, y se encarga de la propiocepción inconsciente y de vías como la vía espinocerebelosa dorsal. También la vamos a ver más adelante. Luego tenemos nuestro núcleo basal lateral, y es igual, es de propiocepción inconsciente y la vía espinocerebelosa ventral. Nuestro sexto núcleo es el basal anterior, no tiene hasta ahorita una identificación para alguna función. Tenemos nuestro posteromedial, que es para la musculatura flexora proximal. ¿A qué me refiero con axial y proximal? El axial se refiere a todo lo que tenga que ver con nuestra caja torácica y nuestro cráneo. Abdomen, caja torácica y cráneo. Esto es la musculatura axial. Flexora. ¿A qué me refiero con flexora? Ustedes encórvense, eso es una flexión. El núcleo posterolateral, este es para la musculatura flexora distal, o sea, extremidades. La anteromedial, igual, extensora proximal, axial, pero ya sabemos, axial, cráneo, bueno, cabeza, cuello, tórax y abdomen. El noveno núcleo es el anteromedial, musculatura extensora proximal, igual al axial. Anterolateral es extensora distal para las extremidades, al igual que el núcleo central. Esas son las características principales de los núcleos. Ahora, se van a correlacionar directamente con las láminas de Rexed. La lámina 1 y la 2 son en conjunto y es donde se va a encontrar nuestro núcleo posteromarginal y la sustancia gelatinosa, y es para la función de termoalgesia. Ya la habíamos visto con el núcleo. La lámina 3 y 4 actúan en conjunto y es donde se encuentra el núcleo propio para tacto grueso, presión y el placer. De la misma forma, tenemos la quinta lámina de Rexed, que es para el cuello del asta. ¿Cuál es el cuello del asta? Esto. Y finalmente tenemos el núcleo, perdón, la lámina 6, que es para el núcleo dorsal lateral, y solamente se va a encontrar en segmentos cervicales, lumbares, sacros y coxígeos, pero no se va a encontrar en el tórax. Característica importante. La séptima lámina de Rexed es, como lo mencionamos, o se ve aquí en el esquema, está el A, B, C, D y E. Son las distribuciones que van a estar generándose por los núcleos. Por ejemplo, el A, el núcleo intermedio medial, que es para el centro de integración del reflejo visceral, que es, por ejemplo, el reflejo de látigo, o sea, el vómito. El B es el núcleo intermedio lateral, forma el asta lateral, es para el sistema nervioso simpático,
y es de los segmentos de T1 a L3. El núcleo torácico dorsal de Clark es para segmentos de C8 a L2 y es para la propiocepción inconsciente. Finalmente tenemos el autónomo sacro, que es parasimpático y se encuentra de S2 a S4 y son núcleos de esplénicos pélvicos. Esplénico se refiere a el vaso. Y por último, el E, que es el núcleo de Onius, que es para el control de los esfínteres y nivel sacro. ¿Cuáles son los esfínteres? La parte del ano hacia la parte de la unión con, en este caso, con ya sea el escroto o los labios mayores, en el caso de las mujeres. La octava lámina de Rexed es el núcleo coordinador de los núcleos motores, o sea, todos los núcleos motores al final van a tener que integrarse y es justamente en esta lámina, en la octava. Y la novena lámina de Rexed es para neuronas alfa y gamma motoras. Estas van a estar relacionadas un poco más con las vías de termoalgesia y las vías de presión. Y por último, la lámina 10 de Rexed son para neuronas comisurales, que es en este caso la comisura gris o lo que se encuentra justamente en aquí, en esta parte del canal ependimario. Todo esto. Ahora, hasta aquí estaríamos dejando hoy la clase y mañana continuamos con cerebelo. Ya les mandé justamente este esquema de cerebelo y lo vamos a estar trabajando y vamos a comenzar con las primeras dos vías. Para esto también les voy a mandar una tabla ya donde viene, por ejemplo, de dónde se origina la señal, cómo se origina la señal, a qué neurona va, si hay algún relevo, si hay alguna sinapsis, por dónde va a pasar, si hay alguna decusación, todo eso se los voy a estar manejando el día de mañana y espero que nada más mañana veamos mínimo el cerebelo, que ya no haya fallas también. Vamos a ver el cerebelo y con esto estaremos comenzando con al menos 4 vías, al menos 4 vías. Por cuestiones de que sí vamos a requerir un poquito más de paciencia en esta parte, porque ya vamos a integrar todo lo visto el día de ayer y el día de hoy, tanto los núcleos como las estructuras. Hasta aquí, ¿presentan alguna duda o comentario? Ninguna, gracias. No, gracias.